Bienvenidos a un nuevo video podcast, Un Café con los Concejales de Mira. Soy Samir Bedoya, estoy aquí con mi compañero de bancada, el concejal Fabián Puentes. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que quizás se nombra mucho, pero que nos hace falta entenderlo mejor y entender las posibilidades que tenemos, no solamente desde la administración pública, sino desde la forma en cómo le planteamos soluciones a los diferentes retos que tiene nuestra ciudad, y es la inteligencia artificial. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Óscar Narváez. Él es Senior Manager de IA para Latinoamérica en Oracle. Entonces tenemos a un gran experto que realmente nos va a plantear cuál es el escenario actual de nuestra ciudad, de nuestro país, frente a la incorporación de este tipo de herramientas tecnológicas para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos. Yo creo que para nosotros es un reto y pues ante todo un agradecimiento también por el espacio, y es de vital importancia para que todos podamos entender mucho más acerca de la inteligencia artificial. Digamos que ya no es un asunto del futuro o de la ciencia ficción. Tal cual. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de una película que uno veía de niño que hablaba de Skynet, inteligencia artificial, que podía dominar las armas de un país, y se generaba todo un escenario apocalíptico para el ser humano. Pero vemos que más allá de toda esa ciencia ficción, la inteligencia artificial ha avanzado con el propósito de ayudarle precisamente a la humanidad y de buscar soluciones en todo ámbito de la vida. Soluciones para resolver grandes retos sociales, desde mejorar la atención al ciudadano hasta poder anticipar problemas de movilidad, salud o educación. Entonces, Óscar, para nosotros es un gusto poder compartir con usted este café con los concejales de Mira. Bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es bien interesante tener estos espacios para contar realmente qué está sucediendo con la inteligencia artificial y pasar más allá de ese Skynet, pero realmente cómo nos va a funcionar para que nos ayude. De acuerdo. La verdad es que, como lo dices, no es el futuro, realmente ya está sucediendo hoy, ya hay casos reales que están sucediendo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Bien, y es como parte de nuestra misión desde Oracle, es aterrizarlo al día a día de las personas, de las organizaciones y ayudar. Realmente es tomar los datos, tomar las herramientas que tenemos y ayudar desde el proceso más sencillo hasta hacer temas muy transformadores. Entonces creo que es el espacio más propicio para hacerlo realidad. Bueno, empecemos a hablar de lo general, Óscar. Usualmente lo que uno ha visto pues, a través de la historia es que cuando se comienzan a implementar herramientas tecnológicas, primero inicia el sector privado, que es el que tiene la capacidad de invertir, que quizá tiene una forma de pensar en el sentido de darle mucho más eficiencia a sus recursos. Y después se va adoptando ese tipo de tecnologías o herramientas por los gobiernos locales en función de mejorar la calidad de vida de las personas. Tú que has trabajado ya este tema hace varios años, Óscar, ¿cuál es tu visión de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los gobiernos, en Latinoamérica? ¿Cómo está Latinoamérica frente al mundo? ¿Cómo está Colombia frente a Latinoamérica? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha puesto de presente esta conversación ya a nivel de gobiernos, tanto nacionales como locales? A nivel de gobiernos la conversación ya está. Sí es una realidad que los gobiernos están asumiendo este rol de adoptar la tecnología para ayudar a los ciudadanos. Y hay varios enfoques que se han realizado. Desde optimizar procesos, que es simplemente integrar los diferentes actores y que la IA sepa qué actor involucrar, qué agente, para tomar los procesos y acelerarlos. Les doy un ejemplo. Imagínense, vamos a sacar una licencia de conducir. Que la IA pueda entender si tienes multas, entender el proceso, las condiciones al tipo de licencia que tienes, y que cuando un ciudadano va a pedir, ok, quiero mi licencia, pueda hacerlo en lenguaje natural. Y eso es muy relevante, que sea en lenguaje natural, porque estamos quitando brechas de acceso a
a los procesos y a toda la oferta institucional. Estaba yo hablando de licencia de conducir, pero podemos llevar el acceso a la oferta institucional a acceso a apoyo en temas de urgencias, en oferta de educación. ¿Cómo voy a acceder a la oferta educativa de la localidad? ¿Qué centro médico queda cerca de mí? Ese tipo de situaciones, la inteligencia artificial viene a ayudarnos, porque ya no debes de navegar entre un menú gigante de un chatbot, sino preguntar lo que realmente necesitas. O una llamada va a entender la intención y dirigirte a la gente, virtual o no, pero el más apropiado, que llega a resolver la situación. Es súper relevante. Es decir, los gobiernos sí ya han empezado a entender la importancia de incorporar inteligencia artificial, mecanismos, tecnología, herramientas para facilitar y para ser más eficientes en sus procesos. Sí, pero no solamente ya lo están entendiendo, sino que ya se está implementando. Ese pasar de la teoría y la hipótesis al hecho ya está sucediendo, y la verdad es que comienza a generar impacto. Algo que también está sucediendo es en temas de seguridad. Muchas veces uno toma datos estructurados de lo que está sucediendo en las cámaras, movimientos, pero ¿qué pasa con los datos no estructurados? Ahí la inteligencia artificial generativa hace mucho sentido, porque los datos no estructurados es las alertas que se generan en el ex Twitter, toda esta información que está generando el público puede ser entendida y que genere ese ingreso de información para tomar decisiones en tiempo real. Ahí se genera un punto muy importante, porque ya hay más visibilidad, y al tener más visibilidad de lo que está sucediendo, se puede utilizar la IA generativa y tradicional para disponer los recursos asociados de la mejor manera. Es decir, ¿dónde debe estar la policía? ¿Dónde debe estar una ambulancia? ¿Dónde debe estar la asistencia a menores, la asistencia a mayores, para que los recursos que hay sean bien utilizados? Digamos, eso era también parte, digamos, de la pregunta que queríamos plantear. Dentro de todo ese avance de la inteligencia artificial, esos casos que usted nos pueda compartir, donde realmente podamos ver que hay un mejoramiento en los procesos de instituciones del Estado, y particularmente, digamos, casos ya tangibles aquí en Colombia. Hay un caso bien interesante donde hay agentes distribuidos por toda la ciudad que están enviando reportes de la situación de movilidad, situaciones de orden público, y dan su percepción. Entonces, si afuera del Campín hay un desorden por temas de un partido, el agente, ¿qué va a hacer? En este momento relata la situación con voz, eso se transcribe y se detecta qué es lo que está sucediendo. Cuando estamos hablando de 10 reportes en tiempo real, eso comienza a generar las alertas adecuadas, pero a las entidades adecuadas. Entonces estamos cortando los tiempos para que llegue la atención y la oferta institucional adecuada. No es tener una persona todo el tiempo leyendo los reportes, no, estamos quitando ese tiempo muerto a tomar acciones de manera inmediata. Eso es relevante. Sí, es muy importante. Y quiero hacerle esta pregunta, Oscar, porque nosotros desde el partido político, hemos comenzado a impulsar aspectos normativos respecto del uso de inteligencia artificial para poder resolver o quizás también prevenir algunos casos que se presentan en la ciudad que son lamentables. Y queremos preguntarle cómo podría usarse la inteligencia artificial con bases de datos reales, por ejemplo, para segmentar inversión social, para anticipar riesgos en la prevención de abuso sexual infantil, o quizás resolver problemas concretos. Por ejemplo, hoy día hay una sobrecarga de expedientes en las comisarías de familia, y para que de pronto nos entiendan las personas que nos están viendo, y que ahora lo comentábamos antes de iniciar el podcast, y es que en Bogotá
hay un aumento dramático en materia de violencia intrafamiliar. Y lo que hemos visto es que la forma de prevenir la violencia intrafamiliar o la violencia entre vecinos es que se puedan atender de manera oportuna ese tipo de, digamos, de dificultades que se presentan, de controversias que se presentan entre los vecinos, y eso se hace a instancias de las comisarías de familia. Y las comisarías aquí de familia en Bogotá, concejal Fabián, casi que funcionan con mecanografía, con máquinas de escribir, con impresoras, con documentos, y claro que esos tiempos de resolver ese tipo de conflictos se alargan y los conflictos en la realidad siguen hasta que explotan y pues ya se presentan los hechos lamentables, incluso homicidios entre familiares por problemas muy pequeños, por un ruido o porque sacó la mascota y no recogió las heces de la mascota, o porque le parqueó el carro, digamos, en la salida de su garaje. O sea, son problemas, digamos, que son pequeños, son de la cotidianidad de la gente. La gente los lleva a las comisarías de familia para que le ayuden a resolver la controversia, pero las comisarías de familia tienen un rezago impresionante. En un debate de control político que se hacía allí en el Consejo, casi que para resolver todos los problemas o todos los expedientes que tienen se requieren por ahí unos 4 o 5 años. Okay. Entonces, ¿cómo podría la inteligencia artificial, por ejemplo, en esos casos, poder optimizar esos tiempos para que la gente vea que realmente la administración de justicia está operando, que realmente se les ayudan a solucionar ese tipo de dificultades que se presentan día a día en los barrios? ¿Cómo podría implementarse, cómo podría remirarse en perspectiva de inteligencia artificial, por ejemplo, ese tipo de requerimientos? Okay. Me gusta esa situación porque hay muchas herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar para mitigar, para disminuir y atacar este problema de diferentes frentes. Un punto. Primero hay que entender la cantidad de datos que existen actualmente, las denuncias, dónde están localizadas, qué factores existen. Y ahí se empieza por un proceso muy tradicional de analítica descriptiva, prescriptiva y predictiva. Ahí ya hay modelos existentes que podemos utilizar. Eso nos va a ayudar a hacer una planeación estratégica de dónde se deben de disponer los recursos. Pero eso es solo una parte. La segunda parte debe ser cómo vamos a atender este tipo de denuncias. Porque cuando la ciudadanía ve que la justicia, o cuando presenta este tipo, solicita la ayuda de las entidades, y la entidad es ágil para resolverles, va a comenzar a denunciar más. Así es. Y eso significa que va a estar aún más demandada. Y ahí la inteligencia artificial es una ayuda gigante. Porque te pongo una situación, vas a generar esta denuncia a la comisaría de familia, al punto más cercano donde puedes realizarlo. Sí. Vas y frente a la persona que está ahí y frente a la inteligencia artificial cuentas tu historia. ¿Qué está sucediendo? Relata los hechos. Y te falta algún dato muy importante. Que la IA te pregunta, bueno, ¿dónde fue ubicado esos hechos? Entonces, lo que va a hacer la IA es, primero, capturar toda esta información, transcribirla, generar resúmenes, pedirte la información que sea relevante al caso, direcciones, horas. Si tienes fotos, imágenes o documentos adicionales, también las puedes agregar. Al tener todo ese punto de convergencia de información, primero estamos generando un repositorio que es relevante para poder dar seguimiento. Claro. Pero lo que va a hacer la IA es procesar esta información, generar puntos claves y generar posibles accionables. Y aquí entra un punto importante, siempre mantener que las decisiones siguen tomando las instituciones. Estas son herramientas que van a acelerar todo el proceso, que va a contarle la historia, no sé, a la entidad, al fiscal, al que va a generar la acción, con un resumen, puntos claves y pruebas, y si se requiere, todo el historial, ese repositorio. Entonces, quien toma las decisiones va a tomar una decisión informada, rápida, pero sin dejar nada por fuera. Eso es lo más relevante. Y al acortar los tiempos de proceso y tomar acción, las personas van a decir, ok, yo confío en la institucionalidad porque es efectiva, pero también es cómoda.
porque yo no tengo que sentarme a escribir una denuncia, no, yo voy y cuento mi historia. Okay. Y voy a necesitar, y tengo las herramientas para que me pregunten y si me hace falta me guíe. Pero eso ya está, Oscar, es decir, eso no hay que inventarlo, digamos, ya hay herramientas que permiten, ¿no? Digamos, es digamos como dar el paso, pero la pregunta que de pronto quiero hacer aquí es ¿qué tan accesible es para la administración pública eso? ¿Es costoso, no es costoso? Digamos, en materia de recursos, digamos, ¿están las herramientas, son accesibles en estos momentos? Muy accesibles. Sí. Y hay algo muy importante. Oracle tiene un data center, una región pública aquí en Colombia. Es decir, toda la tecnología que se encuentra por todo el mundo también está aquí en Colombia. Okay. Y cuando estamos generando este tipo de proyectos, están ejecutando dentro del territorio nacional. Okay. Eso es un punto muy importante. 2. ¿Qué es, si vemos a nivel de costo-beneficio, darle este tipo de herramientas a las entidades va a agilizar muchísimo los procesos? Y pongámoslo en perspectiva. Sí hay que hacer inversiones, sí, pero el costo-beneficio lo supera muchísimo. Y además que también es algo muy necesario. Pienso que de todas maneras, así como lo planteaba el concejal Samir, esos conflictos por convivencia ciudadana, digamos, también a la aplicación de una inteligencia artificial ayuda a acelerar esos procesos, pero también a mí me parece interesante que podría llegar a mejorar también o a disminuir los índices, digamos, de corrupción. Pongo un ejemplo específico. Las alcaldías locales en Bogotá, que está dividida en 20 localidades, cada una tiene su alcaldía y maneja sus procesos. Por ejemplo, tiene que hacer despachos comisorios, tiene operativos de inspección, vigilancia y control. Qué bueno es que todos esos procesos que hace la alcaldía local puedan ser como priorizados por medio de una inteligencia artificial, poniendo unos parámetros, porque ahí es donde se pone lo que llaman los algoritmos, ¿cierto? Sí. Digamos, ¿qué quiero? Priorizo, cuál es la dificultad, cuál es el problema más grande, en qué momento llegó, sumando todas esas variables que me empiece a priorizar cómo la alcaldía local puede empezar a operar dentro de su territorio. Y eso pues disminuye, digamos, lo que siempre de pronto dicen las comunidades: no, es que yo necesito mi despacho comisario porque el arrendador que tengo no me paga hace 2 años el arriendo y ya le puse la queja en la alcaldía local, pero nada que me programan, y yo veo que de pronto es que allá pasan y priorizan otros antes que el mío. Entonces, como este tipo de situaciones, como en la práctica la inteligencia artificial sería pues un buen camino. Pero también aprovechando pues como una introducción, creo que es también poderle enseñar a las personas que nos ven acerca del buen uso de la inteligencia artificial. Digamos, esos protocolos que se tienen que establecer, porque sí es cierto que puede llegar a generar algunos riesgos. Por ejemplo, utilizar algunos datos o información, preguntándole a la inteligencia artificial, poder como en cierta forma inducir al error, como sesgar muy bien el resultado que yo quiero obtener. Por ejemplo, que se generen decisiones automatizadas sin transparencia. También pues el mal uso de los algoritmos, de las preguntas que yo le planteo, o cómo quiero direccionar la acción. Incluso poner en riesgo lo que es la privacidad de las personas, sea en sus datos o en sus imágenes. Entonces, ¿qué marcos éticos y de gobernanza propone, por ejemplo, Oracle para asegurar que la inteligencia artificial beneficie y no discrimine a las poblaciones vulnerables o ponga en cierta forma en riesgo su privacidad? Muy buena pregunta. Uno de los puntos más relevantes aquí es que la propuesta de Oracle frente a la inteligencia artificial es, uno, totalmente privada, totalmente segura, pero sobre todo gobernada. ¿A qué voy con el punto de gobernada? Es los datos de cada una de las organizaciones que depositan sus datos en Oracle siguen siendo de cada una de las organizaciones. Ni Oracle ni nadie externo a la organización tiene acceso, ni van a ser entrenados modelos de inteligencia artificial ni algoritmos con los datos de las organizaciones y clientes que tiene Oracle. Entonces,
partiendo del hecho que ya son espacios privados para cada entidad, no se está compartiendo absolutamente nada. Entonces la parte de privacidad, check, ya está muy bien blindada. Ahora sí, tú hiciste una pregunta relevante, bueno, ¿cómo evitar sesgos frente a la toma de decisión? En el punto anterior, al contrario de crear sesgos, se están generando que la persona que va a tomar la decisión va a ser una persona, no una gente virtual, pero lo va a hacer con toda la información a la mano. Y eso, ¿por qué es relevante? Porque esa información que va a dar, como está generando resúmenes, está generando puntos claves, quien va a tomar la decisión va a tomar una decisión totalmente informada. Estamos dándole las herramientas para acelerar la justicia, para acelerar los procesos. Y otro de los puntos que planteaba, bueno, la parte de imágenes se mantiene ahí como una fuente de información, pero no para Oracle, sino sigue siendo para la organización. Estos procesos y la inteligencia artificial es alimentada por los dominios de conocimiento de cada organización. Y hay técnicas que se llaman guardrails, que permite decirle a la IA, responde solamente basado en estos procesos, solamente basado en esta documentación y solamente basado en estas transacciones, en esta información que fue cargada. Oscar, y eso, digamos, sí. ahí tengo una pausa, digamos, es claro, para a la gente que nos ve. Digamos, esos parámetros es lo que llaman los algoritmos. Ojo. Sí, es los algoritmos que están alimentados por ese dominio de conocimiento exclusivo de la organización. Esa información que les estoy suministrando. Tal cual. Y ahí entra, si la organización tiene un manual de procedimientos, se debe seguir ese manual de procedimientos. Y le dice, toda respuesta que usted va a dar debe ser guiada por este manual de procedimiento de la organización. Entonces, no es lo mismo preguntarle a una IA pública a la que todos tenemos acceso que a una IA privada organizacional, porque su foco, sus técnicas que hacen que solo responda a esto, nos va a ayudar a que mitiguemos esos riesgos de alucinación. No, está basado en información real. Y de hecho, cuando le haces alguna pregunta de, bueno, ¿cómo voy a sacar mi licencia de conducir? Te va a explicar el procedimiento y te va a decir, este es el enlace a la documentación oficial para que lo puedas respaldar. Y eso es muy importante. No, pues muy importante, Oscar. Y algo que me parece resaltar es que Oscar nos dice, mire, lo que va a hacer la inteligencia artificial es ayudarles a organizar la información para que puedan tomar unas decisiones, digamos, mucho más rápidas con todos los elementos necesarios. Que yo creo que eso es un punto fundamental, porque muchos le temen a la inteligencia artificial es porque dicen, bueno, entonces la inteligencia artificial es la que ahora va a empezar a tomar las decisiones. La inteligencia artificial es la que me va a decir cómo es que debo solucionar el inconveniente, la dificultad, y realmente no. Realmente lo que permite la inteligencia, en este caso, según nos explicó Oscar, de pronto mirándolo bajo el ejemplo que tomamos de la dificultad que hay en las comisarías de familia, o mejor, en las inspecciones de policía aquí en Bogotá, de que tienen muchos procesos represados por muchas circunstancias que son del día a día, Oscar. Sí. Es que usted no se imagina cómo nosotros diariamente es que vamos a los barrios, se nos presentan casos como, concejal, es que el ruido de esa tienda no nos deja dormir. Esos son todos los días. Ya hemos ido allá a la alcaldía y no nos han resuelto, llevamos meses en ese proceso. También, por ejemplo, con la tenencia inadecuada de animales de compañía, sí, que les hacen, pues, o lo que les comentaba, les hacen las necesidades ahí en la puerta de la casa. Bueno, un sinnúmero de circunstancias que él desde el día a día, y cuando uno va y hace control político y le pregunta a la administración, dicen, no, es que estamos represados, hay cientos de expedientes. Entonces también, pues, es parte fundamental entender que lo que va a permitir, digamos, estas herramientas de inteligencia artificial es tratar de acelerar las decisiones para que la gente pueda solucionar esas controversias. Y ahí tengo una pregunta, y de pronto me salgo aquí un poco del orden que nos dieron aquí nuestros asesores, y es quizás ¿cómo podemos nosotros ir construyendo ese camino, Oscar? Nosotros entendemos con el concejal Fabián que nos hemos interesado en este punto en muchos aspectos de la administración, que hemos visto que realmente para que haya una administración eficiente hay que meter tecnología.
y hemos avanzado en algunas cosas y sabemos que un paso importante es la construcción de bases de datos. Bases de datos unificadas, estandarizadas, que creería, pero quiero que usted me lo responda, si esa construcción de bases de datos también necesitan, digamos, una tecnología, digamos, específica, las entidades tendrán que adquirir algo para ir construyendo bases de datos, o con las herramientas que ellos actualmente tienen pueden ir construyéndolas. Digamos, la mayoría de las entidades, Oscar, trabajan con Excel, con Docs, bueno, con eso, ¿sí? Digamos, incluso para ejecutar grandes presupuestos. Okay. Las alcaldías locales de Bogotá manejan presupuestos que son muy superiores incluso a muchos municipios de Colombia, sí. y a veces hasta capitales de departamento. Y cuando usted va y mira la forma en que gestionan sus procedimientos, eso es a punta de Excel, Word y combinar correspondencia, y bueno, y para temas complejos. Entonces, esas son las herramientas con que ellos tienen, la verdad, digamos, y como para hacerle claro aquí a las personas que nos ven. Aquí las alcaldías locales, que manejan un presupuesto importante de la ciudad, casi el 30% del presupuesto de la ciudad, miles de cientos de millones de pesos, la manera de gestionar procesos contractuales, procesos de este tipo contravencionales, es a punta de Excel y a punta de Word y bueno, Docs, y pues las herramientas que da Google. No sé si puedo nombrar a Google acá, pero bueno, lo hago, ¿sí? Porque esa es la realidad. Quiero exponerte como la realidad de lo que hoy día hay en Bogotá, y cuando nosotros vamos y les planteamos este tipo de propuestas y les decimos, oiga, venga, empiecen a utilizar inteligencia artificial, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que todos sepan que el trancón del barrio es por una calle que está en mal estado y arreglan todas las calles menos esa y quieren que el trancón se les quite, ¿sí? ¿O cómo es posible que saben que un parque se está convirtiendo en un foco de inseguridad porque no tiene iluminación, porque no tiene mobiliario, porque se está deteriorando, y arreglen todos los parques menos ese, ¿sí? ¿O cómo es posible, un tema que hay, digamos, complejo en temas de basuras en Bogotá, sí, que es un reto, cómo es posible que no hayan datos, que desde que nosotros llegamos, concejal Fabián Puentes, este periodo, sabemos que hay más o menos 700 puntos críticos, pero que hoy día, después de año y medio, siguen persistiendo esos puntos críticos y no haya habido una forma de analizar qué fenómeno es el que está sucediendo para que personas, digamos vecinos o personas que habitan Bogotá, vayan y sigan depositando allá residuos? Entonces, las entidades, cuando uno les propone, oiga, venga, utilicen inteligencia artificial. No, eso es muy complicado, no hay dinero, no hay presupuesto, yo no tengo dinero para eso. Y uno les dice, la pregunta es, ¿con lo que tienen ellos pueden empezar como a construir ese camino? Sí, porque ellos tienen mucha información valiosa. Es decir, todo eso que hacen en esos documentos, en sus archivos, sí, eso es información valiosa, pero está dispersa. Sí. Está muy dispersa. Y aquí hay un reto adicional, y es que, por ejemplo, en el caso de las alcaldías locales, pongo porque es el caso, digamos, más preocupante, casi que la mayoría de las personas que trabajan son contratistas. Es decir, están hoy, pero ya mañana no están, se llevan la información, o de pronto dejan ahí la información quemada en un CD, porque ya aún todavía se ve eso, aquí está mi información, porque le cierran los usuarios, las contraseñas y se perdió todo. Entonces, Oscar, digamos, con lo que hay, ¿cómo podemos como avanzar en esa ruta y decirle al distrito, mire, empecemos a construir este camino? ¿Cuál sería como ese primer paso? Después de este contexto amplio que le di. No. Miren, toda esa información actual es importante, es válida como punto de origen. Que sea un documento de Word, que sea PDF, que sea... Es muy, muy útil, pero es un punto de origen. No significa que organizar la casa no está de más. Hay que organizar la casa, hay que tener datos organizados, tener gobernanza de la información de manera segura, privada, para que esto de verdad pueda ser escalable. Eso es, sí hay que hacerlo, ¿bien? Porque para unir y tener realmente una interoperabilidad entre las entidades
y cuando vayamos a hacer, no sé, un proceso de machine learning para decir cuáles son las calles que más intervención necesitan para bajar el tráfico, se pueda determinar. Eso se va a hacer cuando se usa el contexto histórico, pero se cruza con la información actual para priorizar realmente qué está sucediendo. ¿Y por qué el histórico es relevante? Porque nos va a mostrar tendencias que han sucedido durante todos los años. Incluso utilizar estos documentos de contratos nos va a permitir entender y alimentar la inteligencia artificial para que la próxima vez que revise un contrato entienda cuáles son los puntos claves. Y ahí lo quiero unir con el punto anterior. Esa es la inteligencia artificial segura, cuando alimentamos la IA con nuestros datos y de manera privada y segura. Claro. Y ya para contestarte y cerrar un poco la pregunta es, sí es válido, pero sí es necesario, no solamente a nivel de organización, de metodológica y procesos de cómo guardar la información, sino también una plataforma tecnológica que permite operar entre cada una de las organizaciones, manteniendo privado lo que es privado y compartir lo que debes de compartir entre sí. La verdad es que hay que poner al ciudadano primero y con ese foco del ciudadano utilizar las herramientas para atrás. Yo quiero también poner un paréntesis. Eso es como el principio, pero también hay proyectos aislados que tienen mucho sentido. ¿Por qué no utilizar las cámaras de vigilancia actuales y con la IA hacer detección de transeúntes, de acciones no apropiadas para seguridad? En ese momento no se realmente está necesitando que todos los datos estén preintegrados. Hay proyectos que pueden ser de manera aislada, pero hay proyectos macro que sí tiene sentido que se haga esa interoperabilidad. Por ejemplo, un partido de fútbol. Sí. Entonces hay cámaras dentro del estadio y para garantizar va a ir un personaje importante, el presidente de la República, quieren mirar que todo esté funcionando bien. Tienen cámaras, pueden hacer ese reconocimiento facial, identificar si hay algún personaje que tenga antecedentes, digamos como información también de seguridad. En ese tipo también de beneficio podríamos llegar a través de la inteligencia artificial. Sí, y hay un punto importante. Tiempo atrás, para tener ese reconocimiento facial, se necesitaban cámaras muy robustas. La inteligencia artificial, lo más moderno que ha salido, permite ese reconocimiento con las cámaras que ya están instaladas. Entonces, sí es necesaria una inversión, pero se reutiliza la inversión actual para utilizar las cámaras y los algoritmos y el proceso interno va a permitir hacer esas identificaciones y tomar acciones frente a eso. Digamos, Oscar, ¿qué podríamos decirle a las personas que nos ven? Digamos, si Bogotá realmente tiene como la intención de avanzar en una ruta hacia la implementación de la inteligencia artificial, ¿cuáles serían esos primeros pasos esenciales, recomendados, de acuerdo a tu experiencia? Okay. Yo lo que haría es entender qué iniciativas hay de inteligencia artificial. Yo estoy seguro que en todas las organizaciones ya tienen. Institucionales incluso abriría el espacio al público. A partir de eso, uniría esas iniciativas a indicadores tangibles de medición de impacto. Frente a eso, lo que yo haría es, vamos a priorizar los de mayor impacto, vamos a hacer productos mínimos viables del top 3 y vamos secuencialmente avanzando. Okay. Esos productos mínimos viables nos van a decir, a validar, ¿esta hipótesis de impacto es válida? Sí, no. Si es sí, escalamos y lo llevamos a toda la ciudad, más allá de una sola localidad. Y así de manera cíclica vamos impactando a las iniciativas de mayor impacto, ampliándolo a la comunidad, a toda la ciudad, pero vamos validando hipótesis, vamos haciendo inversiones pequeñas y una vez probado, escalamos. Ahí hay un acercamiento muy de Pareto, donde tomamos el 20% de las acciones más importantes de mayor impacto y esas son las que nos vamos a concentrar. Y claro, eso es un ciclo y ninguna iniciativa va a quedar por fuera, pero se va a priorizar lo que va a cambiar la vida de los ciudadanos de manera importante.
y a partir de eso se sigue con las siguientes. Bueno, aquí digamos que en la ciudad, en Bogotá, lo que nosotros hemos visto cuando planteamos estas conversaciones a las diferentes entidades, como te lo decía ahora, eso es como hablarles en otro idioma o hablarles de algo que ellos no ven en el corto plazo viable, digamos especialmente como por unas dinámicas que se vienen presentando, digamos hace muchos años, ¿no? Que las entidades se acostumbran a que el procedimiento lo hagan de una forma manual y así se han acostumbrado, ¿sí? Y cuando uno les plantea inteligencia artificial, digamos ellos no entienden la forma en cómo pueden de pronto incorporar esas herramientas. Digamos, ahí la pregunta enfocada es ¿qué talento humano se requiere para que esta conversación de inteligencia artificial se pueda ya ir concretando en los diferentes servicios del distrito? Si las entidades requieren de pronto incorporar personas que tengan estas características o realmente las que están allá simplemente es que se capaciten, digamos, ¿cuál es la mejor forma como de avanzar? Si los que ya están allá como vinculados como funcionarios se capaciten, se les dé como una charla como para sensibilizarlos de la importancia de la inteligencia artificial para hacer más productivo su trabajo, o realmente ellos sí requieren que eventualmente se vayan vinculando personas con conocimientos más específicos. Es una mezcla de ambas. Sí. El conocimiento que tienen todos los funcionarios es muy relevante. La inteligencia artificial se basa en el conocimiento de cada una de las organizaciones. ¿Quién va a conocer más el procedimiento de captar una denuncia que la persona que la recibe todos los días? Ese procedimiento, plasmarlo en un documento, plasmarlo para que alimente la inteligencia artificial, es su rol más relevante frente a la inteligencia artificial. Entonces no sería capacitarlos solo para la sensibilización de usarla, sino capacitarlos para que hagan parte del mismo desarrollo de la inteligencia artificial. Porque ahí es donde estamos hablando de equipos más interdisciplinarios, donde sí va a haber que tener personas técnicas del lado de científicos de datos, de programadores, sí, pero el conocimiento de negocio, de los procesos, de la institución, es lo que genera el valor ahí. Okay. Porque es pasar de, ok, todos los días hago esto, a la IA me va a ayudar a hacer esto. Bien. Eso por un lado. Pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es de las tecnologías de más rápida adopción que ha sucedido en el mundo. Es cuestión solo de tiempo que la sensibilización va a llegar solo a ellos para decir, ok, lo comienzo a utilizar. Entonces, la misma dinámica mundial, regional y de Bogotá nos va a ayudar a que esto llegue mucho más rápido. Hay una pregunta ahí al margen. ¿Qué tan lejos estamos de utilizar inteligencia artificial aquí en Bogotá y especialmente en Colombia con tecnología cuántica? Ok, muy buena pregunta. La verdad es que hay varias organizaciones a nivel mundial que están haciendo unas inversiones muy, muy grandes en tecnología cuántica. Hay varios retos a nivel de estabilidad de los modelos para que se vuelva realidad. La verdad es que desde mi perspectiva es que estamos muy cerca a superarlos y una vez esto se libere, el avance de la tecnología va a ser aún más rápido. Entonces, yo quiero unirlo con lo que conversamos de adaptar la tecnología, de adoptar a nuestro día a día. Aquí ya va a ser imparable. O lo adoptas o simplemente tu día a día no va a ser funcional, porque ya va a estar embebido en cada uno de nuestros procesos. Digamos, si uno quisiera hacer como un parámetro aquí, digamos si la inteligencia artificial, digamos la tradicional, la que estamos hoy día pues consumiendo ya, está aquí, ¿cómo sería con tecnología cuántica? Ok. Digamos como en una proporción como para que nos entiendan ellos. Esto va en términos de una 100x. 100 veces la capacidad de razonamiento, la capacidad de utilizar los datos, pero al mismo tiempo de resolver problemas científicos que han estado guardados ahí por la misma capacidad de cómputo que no se ha logrado aún. Okay. Con eso se esperaría un desarrollo de tecnología, un desarrollo en medicina,
Y realmente es una apuesta bastante interesante. Por eso, digamos, ahí también aprovechar es cómo sensibilizar a los jóvenes, bueno, a todas las personas que nos ven, y volviendo por donde iniciamos, ya no es un asunto del futuro, ya no es ciencia ficción, ya es una realidad. Pero y que tampoco es asunto de ingenieros. No, y tampoco es que a ese punto quería llegar, porque es que ya hay personas que ya están empezando, entre comillas, a jugar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, para tomar decisiones de su vida cotidiana. Por ejemplo, antes una persona que quería comprar un vehículo, no, yo quiero comprar un vehículo, le preguntaba al vecino cómo le ha ido con el vehículo. Sí. Al familiar cómo le ha ido con el vehículo. Hoy en día puedes ponerle a inteligencia artificial, yo necesito un vehículo bajo este presupuesto, las características que me gustarían son tantos, el mercado del país es, bueno, las preguntas, lo que uno le plantea, sí. Y ahí le puede botar a uno la información para poder tomar una buena decisión. Ya es una realidad. O sea, la verdad es que ya la gente está interactuando, pero todavía en un alto porcentaje de la población colombiana piensan que es un asunto lejano, extraño y difícil de manejar. Entonces, digamos, ¿qué recomendaciones? Y aún también extrapolándolo cuando se tiene una mirada de transformación pública. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones? ¿Qué tipo de habilidades blandas y duras se necesitan para poder tener un buen manejo de esta inteligencia artificial ya en pro, digamos, del futuro de una sociedad? Me gustó tu pregunta y me gustó el ejemplo. Fíjate que dentro de tu ejemplo dividiste el problema, la situación en diferentes partes. Este es el problema, estas son las restricciones, pensando estoy en Colombia, ese es el presupuesto. Lo planteaste muy naturalmente, pero ese problema lo estructuraste. Y ese es el principal de los puntos. El uso de la inteligencia artificial como uso es una habilidad blanda basada en pensamiento estructurado. Entonces, mi primera recomendación para las personas es trabajar en las ciencias básicas. Pensar, la matemática es muy útil para crear ese pensamiento estructurado. La física es... Pero a nivel de cómo pensar, más allá de resolver el problema, no, esa estructura de pensamiento ayuda mucho a sacar el mayor provecho a la inteligencia artificial. Ahora sí, si lo vemos por la forma transformadora de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en la región, en Colombia y en Bogotá, sí hay hard skills que son necesarias. Programación sigue siendo totalmente necesario, ciencia de datos también. Lo que sucede es que la inteligencia artificial lo hizo aún más fácil. Programar ahora es entender qué es lo que estoy buscando, tener un objetivo de la aplicación, de fuentes de datos, y la misma IA te va a ayudar a hacerlo mucho más rápido. Y ahí entro con un punto bien relevante. Estamos en un momento histórico en donde nunca hemos tenido tanta información, pero al mismo tiempo nunca hemos tenido este tipo de asistencia para digerir y consumir esta información de manera adecuada. Digamos, los últimos 10 años para atrás, la creación de contenido ha sido impresionante. Tanto que era difícil gestionarlo. La IA generativa te está ayudando a decir, yo quiero un plan de aprender a programar. Ok. IA generativa, ayúdame a generar un plan de programar porque lo quiero hacer en 3 meses, tengo 2 horas de disponibilidad, generame un programa, generame una lista de contenidos que tengo que leer, genérame estos ejercicios, evalúame, y todo eso ya lo tienes disponible. Entonces estamos en una época de gran acceso al conocimiento y a la información. Claro, la información, conocimiento, y metodológicamente te puede ayudar la IA generativa a entenderlo de manera proporcional, escalada. Pero ahí me lleva ahí también como otra pregunta, porque también hay mucho prejuicio con la inteligencia, pero también es como entender que esta tecnología, digamos, nos lleva también al reto de cambiar chip, y lo hablo también en la educación en los colegios. Sí. Porque hoy los jóvenes, digamos, ellos los están educando y evaluando bajo una metodología que cuando se planteó no existía la inteligencia artificial. Sí. Entonces, lo digo por mi hijo que está ahí como en sus monografías, y ellos están empezando a utilizar inteligencia artificial
para hacer contenidos muy estructurados. Pero hay un prejuicio del docente. Entonces el docente de pronto contrario de pronto a tratar de estructurar su evaluación para que ellos de pronto utilicen inteligencia artificial sin que pierdan la capacidad creativa, digamos lo que hacen ellos es venga y lo paso aquí por un, no sé, un detector de IA, a ver si fue que usted hizo el ensayo con IA, a ver si usted fue la tarea con IA, si hizo la operación matemática con IA. Un poco lo que yo me imagino que pasó cuando la calculadora, pues yo la alcancé a vivir. Pues recuerdo que a uno no lo dejaban entrar con calculadora pues al colegio, sí, porque tenía que hacer ahí la multiplicación bajo el esquema. Entonces yo creo que también es muy importante ir como rompiendo ese prejuicio y cambiando las formas evaluativas y que también desde los colegios se promueva que los jóvenes empiecen a utilizar, porque les abre un espectro pues de generar conocimiento muy importante. ¿Cómo ves tú eso? Bien. Los profesores ¿Sí? pueden estar, algunos profesores sí, pueden estar en contra del uso de la IA generativa. Pero realmente ellos también la están usando. Entonces, también la están usando. También la están usando. Ese es un punto importante. Sí. Bien. Porque uno de los puntos es aprender a utilizar la IA en el día a día. Es una habilidad que es necesaria y va a ser necesaria cada día más. Debe ser parte, debe ser incluida en el proceso educativo. También debe haber etapas donde el foco no sea que el resultado es tal. ¿Cómo vas a plantear el problema para llegar al resultado? ¿Bien? Eso también es lo que se debe evaluar, el proceso y no solamente el resultado. También creo que a nivel educacional hay que generar espacios más allá de física, matemáticas, química, lo tradicional, sino también generar habilidades blandas de comunicación, habilidades blandas de trabajar con entre personas, el trabajo en equipo. Ese tipo de habilidades va a cobrar mucha relevancia, porque vas a recibir correos, vas a recibir, y todo va a ser asistido por la IA. Cuando uno mejora esas habilidades blandas, la IA va a ser tu asistente, pero quien toma las decisiones siguen siendo las personas, quien va a comunicar las ideas siguen siendo las personas, y los proyectos los realizan las personas. Entonces las habilidades blandas, artísticas, tienen importancia. Y cuando hablamos también de, yo me regreso a la pregunta de los proyectos y qué se puede hacer con la IA. Siempre es necesario tener parte del equipo técnico, equipo que conoce el proceso, pero también personas que conozcan de la parte social, porque debe estar todo apalancado y encadenado. Claro. Entre sí. Por eso pienso que la educación debe estar pensamiento estructurado, pensamiento humanista y todo trabajando en conjunto para que la IA no sea una barrera, sino al contrario, sea tu ayuda para hacer todo realidad, todos los proyectos, y que la ayuda de los ciudadanos sea real. Sí, ese prejuicio hay que quitarlo. Acá nos están haciendo caras los asesores, pero es que este es un tema tan importante, a mí me apasiona realmente. Yo soy abogado, pero realmente pues sí veo que estas son herramientas que pueden generar, digamos, que la sociedad avance, que también, digamos, se haga un mejor uso del tiempo. Sí. Que es muy importante. Lo que uno ha visto es que muchas de las problemáticas sociales también es por falta de tiempo de compartir en familia, digamos, falta de tiempo como de hacer, digamos, todo ese tipo como de actividades que a la persona le generan bienestar. Y las herramientas de IVA permiten ahorrar mucho tiempo. Sí. Entonces, pues si hay necesidad de hacer dos capítulos para que no se nos aburran la parte 1 y la parte 2, pero sí me parece muy importante que esto es una conversación realmente que pues lo que yo he visto, Oscar, es que pues a pesar de que tú dices que Colombia pues ahí vamos, pero hay otros países que ya nos están llevando mucho, sí, o sea, mucha ventaja, especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile ya están empezando, digamos, a generar inteligencia artificial con tecnología cuántica. Acá las universidades públicas, hasta donde yo veo, no han dado ese salto. Quizás hay universidades privadas que ya han empezado como a adquirir tecnología cuántica como para ir impulsando el proceso,
pero yo creo que Colombia no se puede quedar atrás, especialmente porque la información está. Quizás de pronto cuando fue la revolución industrial, pues Colombia estaba lejos de esos polos de desarrollo, pero hoy día, cuando la información a través de la tecnología del Internet nos permite mirar el caso de otros países y decir, aquí no nos podemos quedar rezagados, y hay potencial para eso. No solamente Sí. hay potencial, Sí. están los datos, está el talento humano, está la tecnología en sitio, lo que les comentaba hace poco. Hay región de nube pública en Colombia, con todo lo que tiene Estados Unidos, Europa, también está acá. Entonces, todos los elementos están para que Colombia, Bogotá, se desarrolle en inteligencia artificial. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa de que esto lo están haciendo en otro lado, no. Los elementos están. Incluso hablamos de capacitación. Elementos de capacitación también están. También existen programas. Oracle tiene algo que se llama Oracle One, que genera procesos académicos enfocados en la empleabilidad con foco técnico. Entonces, hay organizaciones, hay herramientas mundiales y locales para llevarlo a cabo. Una conversación, la verdad, muy interesante. Espero que también a todos los que nos están viendo, los que van a ver este podcast de Un Café con los Concejales, hayan también interesado muchísimo en este tema de vital importancia. Oscar nos deja muchos insumos para una Bogotá mucho más inteligente. Hemos querido sacar algunos acuerdos de ciudad para que le apunten a ese desarrollo tecnológico también de la ciudad. Bogotá 4.0, que es también la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para potencializar mucho más el músculo de la industria, del comercio en Bogotá. Bueno, aquí queremos es como resaltar la importancia de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Oscar, y ante todo siempre las recomendaciones de utilizar toda la información, todo con mucha ética, los datos al servicio y el bienestar común. Y pues nos vemos en un próximo capítulo de Un Café con los Concejales. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, pero ustedes nos pueden dejar sus comentarios, las preguntas, las propuestas también. Yo sé que hay muchas personas interesadas en este tema de inteligencia artificial. Nosotros ya planteamos el primer proyecto de lineamientos de uso de inteligencia artificial para la prevención del abuso sexual infantil en Bogotá. Ya ahí va su curso normativo, nos lo aprobaron en primer debate, pero esperamos ir llevando además a otras entidades para mirar otras problemáticas. Pero nos gustaría contar con su participación. Incluso sería muy importante, que aquí lo vamos a dejar planteado, mirar si hacemos un debate de control político centrado en cuál es la perspectiva de la administración frente a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el distrito. Digamos, eso nos toca ir construyéndolo, porque si bien en este plan de desarrollo del alcalde Galán no quedó de manera expresa, yo creo que para la próxima administración sí nos toca incorporar en el plan de desarrollo un capítulo muy importante que tenga recursos garantizados para incorporar inteligencia artificial. Porque como lo hemos venido hablando, los ciudadanos ven muchos problemas en Bogotá y las entidades a veces nos dicen estamos ya sobrepasados, no sabemos, pues el tema de las basuras ya se nos salió pues de las manos, porque tiene un gran componente también de cultura ciudadana. Pero bueno, este es un tema muy interesante. Yo aquí me podría quedar horas en el tema de inteligencia artificial, pero les agradecemos que por favor nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas, nos dejen sus propuestas, que también compartan este video podcast para que también ustedes comiencen a entablar esta conversación en los niveles educativos, en sus trabajos, bueno, en todas las áreas en donde se desenvuelven. Y pues le agradecemos a Oscar. Gracias. A Oscar, que es el experto aquí de esta gran empresa Oracle, una empresa muy importante en el sector de la tecnología, con mucha experiencia, y que también le ha hecho una apuesta a Colombia. Y pues le agradecemos también, y ojalá desde lo público, desde los que hacemos las leyes, las normas, las regulaciones, podamos ir cada día ampliando ese espectro para que este tipo pues de empresas puedan hacer su actividad de una forma más eficiente para beneficio de todos los bogotanos, de todos los colombianos. Así que, Oscar, muchas gracias por la conversación, y de seguro vamos a tener otra
otra conversación de inteligencia artificial, porque cuando nos dejen las preguntas, bueno, vamos a pedir a ver si nos vuelven a acompañar. Con mucho gusto.